Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Quería compartir con vos una palabra. Estuve estas semanas pidiéndole a Dios que pudiera entregarme algo para poder compartir con vos y lo que Él me daba para hablarte era esa fe que es tomada por justicia. Y vos me querrás preguntar qué quiero decirte con esto. Y yo te lo voy a explicar con la palabra, y la tengo acá de machete para no leer cualquier cosa, que está en Romanos 4, a partir del versículo 17. Yo te lo voy a parafrasear un poco para que sea un poquito más corto. Y dice así: Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, ya pues tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que le había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. También esto es válido para nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Y esto es lo que yo quería hablarte, la fe que es tomada por justicia y da como ejemplo la fe de Abraham. Una fe que se puso por sobre las circunstancias que este hombre estaba viviendo. Yo me anotaba qué caracterizaba la fe de Abraham, y principalmente era que él había creído en un Dios que daba vida a lo muerto, ¿sí? Un Dios que llamaba las cosas que no son como si fuesen. Y qué importante que vos puedas creer de esta misma manera, ¿sí? Que estas características que yo te voy a nombrar de la fe de Abraham vos las puedas aplicar a tu vida. Creer en un Dios que da vida a lo muerto. Creer en un Dios que llama las cosas que no son como si ya estuvieran hechas. Él creyó contra todos los pronósticos, aún siendo un hombre anciano y aún teniendo su esposa que ya no podía tener hijos y que encima era estéril, porque por eso no había tenido hijos durante su vida fértil. Él aún así creyó que lo que Dios le había prometido, que era que iba a tener descendencia, eso se iba a cumplir. Después dice, creyó y esperó, no flaqueó en su fe. Abraham no solamente fue un hombre que creyó a la promesa de Dios, sino que la esperó, porque no es que Dios había prometido algo e instantáneamente lo hizo un milagro sobrenatural en ese momento, sino que Abraham tuvo que esperar para ver la promesa de Dios cumplirse en su vida, en su familia. Después dice que él reafirmó su fe frente a la promesa de Dios, no flaqueó, no puso en postura de incredulidad, sino que él reafirmó su fe, fortaleció su fe creyendo en la promesa que Dios le había dado, y por eso fue tomada su fe como justicia. Entonces, a esto quería llevarte. ¿Qué fe estás teniendo? ¿Tu fe está a la altura de la promesa que Dios te dio? Quizás hoy te parás en tu vida y estás enfrente de una situación terrible, como estaba Abraham, ¿no? Como se sentía él, un hombre que no había tenido hijos, que no tenía quien heredar todo lo que había hecho en su vida, y de repente se encuentra con un Dios que le promete descendencia. Y él decide creer y esperar. Él decide creer aunque no era su Dios. Él decide adoptarlo como su Dios y creer y esperar en que la promesa que éste había hecho iba a ser cierta. Él creyó en un Dios que llamaba las cosas que no son como si ya estuvieran hechas. Y nos invita a eso, a creer que Dios puede dar vida a lo que nosotros vemos como muerto, a que Dios llama a las cosas que todavía no vemos realizadas como si ya fueran, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra vida espiritual, en nuestro caminar. Él llama a las cosas que todavía no son como si ya fueran hechas. Y en ese Dios te animo a que creas, y que creas de esa manera. Él creyó contra todo pronóstico. Normalmente cuando hablamos de esta manera nos referimos a un pronóstico sobre nuestra salud, pero también puede ser un pronóstico que se haya lanzado sobre vos contra palabras que hayan dicho
hacia tu vida, hacia tu futuro, de que vos no ibas a poder, que no ibas a alcanzar lo que te propusiste, que siempre ibas a ser un fracasado o que ibas a ser igual a tu tío, a tu abuelo, a tu papá o a quien fuera que te hayan comparado. Pero contra todo pronóstico que se haya lanzado en contra de tu vida, yo quiero decirte que Dios tiene pronósticos mejores para vos, pronósticos del cielo para tu vida. Y contra los pronósticos que te hayan lanzado, contra todos ellos te invito a que reafirmes tu fe, a que decidas esperar en la palabra de Dios, esperar en las promesas de Dios y seguir creyendo en ese Dios que levanta a los muertos y que levanta lo muerto de nuestra vida, que nos llama a nosotros cosa hecha antes de que así fuéramos. Nos llama victoriosos aún en las cosas que todavía nos cuestan vencer. Él ya nos ve en victoria. Y de esa manera nuestra fe va a ser tomada con justicia. Pero por sobre todo dice que nuestra fe es tomada por justicia al creer en Jesús. Un Jesús que venció en la cruz para traer a nosotros libertad, para traer a nosotros un nuevo nacimiento, ¿sí? Levantarnos de los muertos, levantar nuestra vida de lo muerto y darnos la promesa de la salvación. Todo esto que te vengo diciendo, el único acceso que tenemos es a través de creer en Jesús. Tu fe va a ser tomada por justicia al creer en Jesucristo, al aceptarlo como tu Salvador, al tomarlo como la cabeza de tu vida, al servirlo y al seguirlo solamente a Él. Así que te invito a que lo tomes, a que abraces a Jesús, a que si estás viviendo alguna situación fuerte, con un pronóstico fuerte en tu vida, aunque veas que la situación no cambia y que quizás toda tu vida estuviste viviendo de una manera y de repente ahora se te va a dar por creer, sí, todavía no es tarde. Abraham tenía 100 años y escogió creer. Él había vivido toda una vida con una mujer estéril, había vivido toda su vida creyendo que no iba a tener descendencia y que hasta ahí habían llegado sus planes, pero a los 100 años él escogió creer a la promesa de Dios. Así que todavía tenés tiempo. Si estás viendo esto es porque Dios tiene para vos planes mejores. Él tiene pronósticos buenos para vos. Así que te animo a que lo creas, a que aumentes tu fe, a que la reafirmes en Dios. Y si tenés fe en Dios, bueno, reafirmala aún más y aferrate a la promesa del papá que tenemos, que es un papá grande y poderoso y que no miente y no falla, para que tu fe sea tomada por justicia. Así que esto era lo que Dios entregaba a mi vida para que pueda compartir con vos.